Buenas tardes a todos, ¿cómo están? En el marco de la Semana de Buenas la Salud, tardes. tenemos hoy nuestra sesión sobre enfermedades respiratorias. Espero que sea de su agrado. Entonces, no siendo más, los invito a abrir sus cámaras para hacer el registro fotográfico, si son tan amables. Y esto es sonrisas, están muy serios. Sonrían, por favor. Bueno, tenemos el primero. Un momento, un momentico. Ah, regálame un momento porque, a ver, sonrían, sonrían. Moni, te veo Y de sonreír. pues es que hasta ahora estoy viendo, sino que me llama la atención. No. Qué pena, estaba silenciando el micrófono que se les abrió. Bueno, vamos con el primero. Ahora vamos con el segundo, por favor, doctor Carlos Fernando, una sonrisa. Sonrisa, por favor. Sonrisas. Así sea, así es. Muchas gracias, muy amables. Listo, cuando usted quiera empezar. Listo. Entonces, buenas tardes a todos. Entonces, ya estás compartiendo la presentación. Yo no la veo, pero no sé si los demás la ven. Dame un momento, entonces, y yo también la comparto. No hay rollo. O la comparto yo y me desconecto cuando sean los videos. ¿Cómo lo Sí, hacemos? sí, pues esa era la idea. Pero pues si Bueno, quiere yo la entonces, comparto, no hay rollo. Como le quede mejor. bueno, si quieres, pásala tú. Es que yo soy duro para las cosas de la tecnología. Bueno, entonces dale, deja de compartir y ya la muestro yo. Listo. Me va indicando, por favor, en qué momento. A Listo, ahí ya ver, la vemos. sí, espérate. Un momento y cierro otras aplicaciones y no me va a sonar todo. Ok. Listo. Listo. Entonces, si quieres, coloquemos la primera. Listo. Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Morales. Yo soy médico, soy pediatra, soy salubrista y soy el pediatra de la estrategia IEP, Infancia y Primera Infancia. Y para el departamento también soy el referente del Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA. Entonces, como lo decía ahorita Pilar en la presentación, estamos en la Semana de la Salud y la idea es que ustedes puedan adquirir unas capacidades o un entrenamiento básico frente a qué son las enfermedades respiratorias y los tres mensajes de las enfermedades respiratorias son los tres mensajes de IRA, que es cómo se previene, cómo se maneja y cuáles son los signos de dificultad para respirar, para identificar en un niño que puede ser de cualquier edad, pero particularmente a los niños menores de 5 años. Siguiente. Entonces, el país o la atención en salud, eh, nosotros como país pues estamos adheridos a una estrategia que se llama la estrategia IEPI, que es la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia. ¿Eso qué quiere decir? Que son las enfermedades que por su frecuencia, ¿cierto?, más enferman y desafortunadamente más matan a nuestros niños. Y en primer lugar se encuentran las enfermedades respiratorias agudas. Entonces, sí o sí, los cuidadores, ¿cierto?, de niños menores de 5 años, particularmente los papás y el público en general, así sean médicos o no médicos, o
¿cierto? Deben saber y deben conocer los aspectos básicos de una enfermedad respiratoria. Lo ideal sería que las previniéramos y que no tuviéramos que manejarlas en los servicios de urgencias, pero desafortunadamente hay factores que no lo permiten, que no permiten que las personas tengan el adecuado o que valoren realmente la importancia de prevenir una enfermedad respiratoria, de cómo manejarla y de cuáles son los signos de dificultad para respirar, por lo que es a veces difícil manejar este tipo de enfermedades. Entonces, esta estrategia IEPI tiene un módulo clínico, que pues de eso no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar del módulo comunitario en el que generamos capacidades o fortalecemos las capacidades de ustedes como cuidadores de niños o como papás que son, para que aprendan los aspectos más importantes de las enfermedades respiratorias agudas. Siguiente. Siguiente. Entonces vamos a hablar, vamos a ahondar sobre nuestro módulo comunitario y ustedes, la idea es que desarrollen capacidades. Realmente esto no es una charla, esto es casi siempre nosotros lo hacemos como un taller, que es un fortalecimiento de capacidades para que ustedes puedan identificar, ¿cierto? Y manejar algunos cuadros de infección respiratoria aguda que se pueden complicar. Entonces, vamos a entrar en materia. Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante hablar de infección respiratoria aguda? Entonces, como se los decía ahorita, la principal causa de morbilidad, es decir, la principal causa de la que se enferman los niños y particularmente de los niños menores de 5 años. Si vemos esta diapositiva, vemos que cada niño, ¿cierto? Un niño cualquiera que sea, digamos, normal, que no tenga ningún antecedente, ningún factor de riesgo, puede presentar de 5 a 9 cuadros de infección respiratoria aguda. Estamos hablando de gripas, estamos hablando de otros bronquiolitis, neumonías, episodios. Entonces, miren que es la principal causa de lo que se enferman nuestros niños y miren que es también la principal causa de las consultas, no solo a los servicios de urgencia, sino a los servicios de todo, de prioritaria, de consulta externa. Muchas veces los captamos de otras atenciones que no tienen ni siquiera que ver con medicina, en odontología, en trabajo social. Entonces, digamos que es la principal causa y los niños pueden llegar por cualquier vía. Tiene una tasa muy alta de hospitalización. Un niño que se enferma de cuadros respiratorios que tenga factores de riesgo puede llegar a hospitalizarse en un 50% y si no tiene factores de riesgo puede llegar a hospitalizarse en un 22%. Y desafortunadamente, y esto solamente le estoy hablando del evento de neumonía, 1 millón de niños se mueren al año, ¿cierto? En todo el mundo solamente por neumonía. Y eso sin contar otros cuadros respiratorios como bronquiolitis, episodios sibilantes, crisis asmática, bueno, otras infecciones respiratorias que pueden llegar a ser severas y que pueden llegar a comprometer la vida de los niños. Siguiente. Entonces, miren, o miremos las principales causas o los principales rangos de edad, ¿cierto? De grupos etarios en los cuales la infección respiratoria o las infecciones en general son las que más los complican y las que más los matan. Entonces, en el periodo neonatal, es decir, los recién nacidos, desde que nacen hasta los primeros 28 días, ¿cierto? Hasta los 5 años, la neumonía es la principal causa de mortalidad y afortunadamente, digo yo, ¿cierto? La diarrea ya no es una causa importante de mortalidad en nuestro país y particularmente en el departamento de Cundinamarca no tenemos mortalidad ya hace más de 5 años. Entonces, esa parte. No sé si alguien tiene un micrófono abierto para que porfa lo cierre. Porfa, J. Calderón, cierras tu micrófono, si eres tan amable. Gracias. Ya, Entonces, disculpa. y pues, vale. Y diarrea, pues que es una causa que ya no, que si bien tiene mucha morbilidad, es decir, les da mucho a los niños, afortunadamente ya no nos provoca muchas mortalidades. Siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar y vamos a ver cosas importantes de la infección respiratoria aguda. Entonces, lo primero, si uno va a hablar de un tema que la infección respiratoria aguda, pues tiene que definirla, ¿cierto? Y diferenciar entre lo que es una gripa y lo que no es una gripa. Entonces, digamos que las enfermedades respiratorias pueden ser altas y pueden ser bajas. Entonces, cuando yo les digo que estamos hablando de una infección respiratoria alta, estamos hablando de la gripa, ¿cierto? Es lo que nosotros decimos. Entonces, los síntomas de la gripa, y escuchen bien a la enfermedad respiratoria, no hay que subestimar. Entonces, los síntomas de una gripa
son el malestar general, la fiebre, ¿cierto? La producción de mocos, que es lo que llamamos rinorrea hialina, le da más lagrimeo a los niños, ¿cierto? Les duele de pronto un poco la garganta, ¿cierto? Esas son las infecciones, eso es lo que se llama una gripa. Entonces, pero también hay otras infecciones respiratorias altas, como la sinusitis, que es aquí en la nariz, ¿cierto? Las infecciones de oído que se llaman otitis, la faringitis, que es acá dentro de la boca en una estructura que se llama la faringe, eh, y, eh, y, y son como digamos que las principales infecciones respiratorias altas. Sin embargo, y esto es importante que lo tengan claro, cuando un niño tiene tos, no tiene una gripa. Entonces, ahí ya estamos diciendo que cuando un niño tiene tos, tiene una infección respiratoria baja. ¿Eso qué quiere decir? Que mínimo ya está aquí en la laringe, es decir, la estructura que nos hace producir la voz. Entonces, cuando estos niños tienen desde ahí empiezan las infecciones respiratorias bajas, entonces empiezan a estar disfónicos, les duele la garganta, tienen tosecita como de perrito, que es lo que se llama un croup, ¿cierto? Entonces ahí cuando tenemos tos se tiene que empezar a generar una alerta. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que si hay niños que son normales, que no tienen ningún factor de riesgo, pueden llegar a tener varios cuadros de tos y no les pasa absolutamente nada. Sin embargo, los niños que tienen factores de riesgo o los niños menores de 5 años, cuando tienen tos, esa tos puede progresar a cuadros respiratorios mucho más complejos. Entonces, si a usted le dicen tranquilo, papá, ¿cierto? O tranquilo, cuidador de niño, que su niño lo que tiene es una gripita y el niño tiene tos, pilas, porque los niños que tienen factores de riesgo se complican muy rápidamente y terminan en los servicios de urgencias hospitalizados y a veces terminan graves porque los llevan muy tarde, porque se subestima la infección respiratoria aguda y cuando los llevamos tarde, a veces no es posible salvarle la vida y a veces esos niños se mueren. Entonces, parte del entrenamiento que ustedes van a recibir es aprender a identificar los signos de dificultad para respirar, pero que digamos que es muy importante definir entre lo que es una gripa y lo que no es una gripa. Entonces, ya vimos los síntomas de que es una gripa, pero cuando digamos que tengamos tos, tenemos que empezar a aprender las alarmas y tenemos que vigilar en ese niño los signos de dificultad respiratoria que vamos a ver ahorita. Entonces, de los paros respiratorios bajos ya hablamos que podemos tener una laringitis, ¿cierto? Podemos tener una cosa que se llama bronquiolitis, que es la inflamación de todas esas vías que llevan el aire, ¿cierto? Desde que usted lo toma desde la nariz y que pasa por ese tubito que se llama las vías respiratorias hasta los pulmones, en diferentes niveles de inflamación, ¿cierto? Se llaman de maneras diferentes. Digamos que eso no es tan importante, pero solo como para mencionárselas, hay una cosa que se llama bronquiolitis, otra cosa que se llama episodio sibilante, otra cosa que se llama asma, y cuando ya se comprometen los pulmones como tal, ¿cierto? Se llama neumonía. Entonces, el primer mensaje que les doy es este. Entonces, no hay que subestimar la infección respiratoria. Siguiente. Entonces, miremos por acá. Entonces, vamos a aprender como por lo que se caracteriza cada una de esas infecciones respiratorias agudas y por qué es tan importante saber de ellas. Entonces, ¿se acuerdan que ahorita les hablaba de que hay infecciones respiratorias altas que pueden estar, por ejemplo, en el oído? Entonces, esas infecciones respiratorias del oído se llaman otitis. Pero entonces, antes de hablar de la infección como tal, ¿cierto? De los oídos, hay que hablar del sistema auditivo. ¿Por qué? Porque estas infecciones en el oído a repetición, ¿cierto? Van a causar daños, ¿cierto? Graves en el niño. Entonces, ¿por qué digo que hay que saber? Entonces, primero lo normal para después entrar en la que ya no es anormal, pero digamos que el oído es, el niño está en crecimiento, ¿cierto? Y está adquiriendo capacidades. Y dentro de esas capacidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué le permite a usted el oído? Entonces, le permite sintetizar todos esos sonidos y todos esos ruidos y convertirlos en palabras, ¿cierto? Es una herramienta muy importante y es vital para las relaciones interpersonales de ese niño, ¿cierto? Para desarrollar el lenguaje, para desarrollar el aprendizaje y para la interacción en general de ese niño. Cuando tenemos esas infecciones a repetición, siguiente, porfa. Entonces, cuando tenemos, entonces, ¿qué infecciones podemos tener a nivel del oído? Entonces, esta es la entradita al oído, ¿cierto? Entonces, podemos tener inflamaciones del canal, ¿cierto? Del conducto que lleva el aire, que lleva los sonidos, ¿cierto? Hasta el oído. Entonces, es lo que se llama, ¿cierto? El conducto auditivo y ahí puede haber infecciones, ¿cierto? Entonces, ahí puede haber la primera infección. Sin embargo, lo más frecuente es que se nos inflame esta membranita que está en el fondo del oído, ¿cierto? Que está acá,
que es lo que se llama una otitis. Entonces, pero ustedes dirán, pero bueno, este loco, ¿por qué nos está hablando de la importancia del oído? Entonces, en enfermedad respiratoria aguda, resulta que esta membranita y estas estructuras que les muestro aquí del oído interno, cuando tienen infecciones, se empiezan a cicatrizar, ¿cierto? Y se empiezan a dañar, y al alterarse esa membranita y estas estructuras acá, que son unos huesitos, ¿cierto? Van a producir disminución de la agudeza auditiva, es decir, los niños van a escuchar menos, y cuando el niño escucha menos, ¿qué pasa? Lo que decíamos ahorita, y por eso era importante, cuando un niño escucha menos, siguiente, ya les muestro esta, pero vamos a pasar a esta. Entonces, cuando un niño escucha menos, entonces mire qué es lo que pasa, empiezan a tener alteraciones del lenguaje, empiezan a alterarse las habilidades comunicativas y cognitivas, la conducta del niño cambia. ¿Por qué? Porque si es un niño que no escucha, ¿cierto? Es un niño que va a estar irritable, y es un niño que va a estar, digamos, que más desconectado con el medio, y es el niño que le dicen, pero es que este niño siempre es el que pierde el jardín, no aprende nada, es el que le pega a los demás, ¿cierto? Entonces, digamos que ese niño, por no tener la capacidad de escuchar, todas esas alteraciones, va a tener todas esas alteraciones, y a nivel socioemocional, pues va a tener muchísimas dificultades escolares. Entonces, digamos que eso es muy importante, ¿cierto? Tenerlo en cuenta cuando tenemos infecciones respiratorias, sobre todo a repetición en el oído, porque pueden desencadenar disminución de esa agudeza auditiva y van a alterar todo el comportamiento del niño. La anterior, porfa, no la siguiente, sino la anterior. Entonces, no, si quieres la anterior a esa, exacto, entonces la anterior a esa. Entonces, cuando hay infecciones de oído, ¿cierto? Y no les paramos bolas, y el niño nos dice, no, mire, tiene dolor de oído, tiene fiebre, no escucha bien, y de pronto nos relajamos y no lo llevamos a una atención médica, mire lo que puede pasar. Se inflama ya el huesito del oído, y eso se llama una automastoiditis. Entonces, aquí les estoy mostrando una imagen. Este es el oído normal. Miren que tiene lo negrito acá, que es por donde pasa el aire, y miren el oído afectado. Entonces, este oído que está afectado está lleno de infección, ¿cierto? Y este niño, por esta alteración en este huesito, le dio una infección muy grave de la cabecita que se llama meningitis, por una otitis que no se manejó. Entonces, digamos que es muy importante el sistema auditivo y prevenir las infecciones respiratorias ahí. Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, ¿qué otra infección respiratoria podemos tener nosotros aquí a nivel alto? Las altas. Entonces, las amígdalas acá, que son unas estructuras, ¿cierto?, que nos defienden de las infecciones, ¿cierto? Pero a veces, ¿cierto?, las tenemos muy grandes, o hay niños que tienen cuadros a repetición, pues, de esas estructuras muy a repetición, y se crecen esas amígdalas, duelen un montón. Miren que estas están llenas de placas, ¿cierto? Afortunadamente, en los niños menores de 3 años, ¿cierto? Menores de 3 años, ojo, estas infecciones de la garganta son producidas por virus, es decir, no necesitan antibiótico, necesitan otro manejo, ¿cierto? Diferenciado, específico, pero digamos que los menores de 3 años es muy raro que uno tenga que poner un antibiótico. Hay niños más grandes en los que sí se requiere, ¿cierto? Pero que digamos que en este grupo de edad nosotros hacemos exámenes para llenarnos de razones a ver si necesita el antibiótico o no. Pero entonces, estas estructuras nos defienden, ¿cierto? Son como nuestra primera barrera de defensas, pero cuando se inflaman, ¿cierto?, pueden producir pues bastante malestar en el niño. Entonces, esas son otras estructuras, y esa es otra infección respiratoria alta que podemos tener. Siguiente. Entonces, ¿qué la produce? Entonces, como les decía ahorita, lo más frecuente es que la produzcan los virus, ¿cierto?, en menores de 3 años. Sin embargo, también una bacteria, ¿cierto?, que es la más frecuente, sobre todo en los mayores de 3 años, se llama el estreptococo. Entonces, esa bacteria, ¿cierto?, nosotros la identificamos no solamente mirando las amígdalas, sino que hacemos un examencito muy sencillo en la garganta para determinar si está, y esa es la manera en la que determinamos si hay que manejar o no con antibiótico, como para que lo tengan en cuenta. No todas las infecciones de garganta requieren antibiótico. Siguiente. Entonces, ¿qué otra enfermedad tenemos? Entonces, ¿se acuerdan lo que les decía ahorita? Las estructuras que nos permiten a nosotros hablar, pues son varias, pero dentro de esas está la laringe. Entonces, ahí están las cuerdas vocales, y están otras estructuras que cuando se inflaman nos van a producir
bastantes síntomas, es decir, nos quedamos sin voz, tenemos tos de perrito, y ahorita cuando les enseñe un signo de dificultad para respirar que se llama estridor, que es el pito cuando uno toma el aire, ¿cierto? Es característico de esta enfermedad. Y esta enfermedad puede llegar a ser muy grave porque si no le paramos bolas y tenemos esos síntomas que vamos a aprender ahorita, ¿cierto? Y no llevamos el niño a tiempo, se pueden cerrar las vías respiratorias aquí altas y eso nos genera, pues a nivel clínico, ya a nivel del hospital, serias dificultades para manejar ese bebé. Entonces, digamos que ya tenemos como un panorama general de que es una infección respiratoria alta. Ahora ya nos empezamos a ir por las bajas. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, miremos, entonces, cuando nosotros tomamos el aire por la nariz, ese aire va por unos conductos, ¿cierto? Por unos tubos. Entonces, por esos tubitos va ese aire, ¿cierto? Y se distribuye en todas las vías respiratorias y llega hasta los pulmones para que podamos tener un adecuado intercambio entre el oxígeno, ¿cierto? El pulmón y pues la sangre. Entonces, estas vías respiratorias cuando se inflaman, y la mayoría de estas, vuelvo y se los repito, son por virus, entonces casi ninguna de las infecciones respiratorias, a no ser que sea una neumonía o una infección de oído, requieren antibiótico, requieren un manejo diferencial, pero digamos que el manejo de entrada no es antibiótico. Entonces estas vías respiratorias, miren el hueco acá, ¿cierto? Cuando se inflaman esos virus aparecen acá, inflaman esas vías respiratorias, empiezan a producir moco y hacen que ese huequito que era más grandecito se vuelva más pequeño, es decir, disminuyen el calibre. Entonces cuando se disminuye el calibre, hay dificultad para la entrada del aire y ahí es cuando el niño puede empezar a presentar signos de dificultad para respirar, que ya los vamos a ver. Entonces, dependiendo del segmento que se altere, se llama bronquiolitis, se llaman episodios sibilantes o se llaman crisis asmáticas. Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante también hablar de estas infecciones respiratorias bajas? Porque hay algunos niños que tienen una condición que se llama asma, ¿cierto? Que no es nada más que una inflamación crónica de esas vías respiratorias, como veíamos ahorita, que puede ser heredada de los papás, casi siempre tienen algo de herencia, y a veces no, pero la gran mayoría de niños que tienen asma tienen o un papá o una mamá asmático, ¿cierto? O tienen antecedentes de alergia, ellos propios de rinitis o de problemas de piel que se llama dermatitis, pueden tener alergias alimentarias o digamos que tienen unas condiciones particulares de alergias que hacen que esas vías respiratorias se inflamen de una manera crónica, pero que en las épocas de lluvia como la que estamos entrando ahorita, ¿cierto? Recuerden que el país tiene dos picos respiratorios, que uno es entre marzo y junio y el otro es entre octubre, que empezó tarde en esta ocasión por el fenómeno del niño, pero digamos que empiezan en octubre y se acaba a mediados de diciembre. Hay cuadros respiratorios que hacen que estos niños tengan varias agudizaciones y terminen consultando muchas veces en urgencias. Entonces, los síntomas de estas enfermedades bajas, ¿cierto? Y que se comparten con el asma, es la tos, es el ahogo, es la dificultad para respirar, que ya la vamos a definir, y en algunos casos pueden tener dolor en el pecho. Estas enfermedades respiratorias, además de que se tienen que tratar porque pueden llegar a comprometer la vida en su etapa aguda, también es importante manejarlas en la etapa crónica como el asma, porque si usted no hace eso, esas vías respiratorias que tienen la capacidad de distenderse y volver a su tamaño, volver a distenderse dependiendo los estímulos que tenga, se va a quedar rígida, ¿cierto? Va a quedar como una manguera así dura, y cuando usted pierde esa capacidad, pues también pierde la capacidad para poder tomar ese aire y poder que el organismo funcione adecuadamente. Es como algo básico que tiene el asma. Entonces, estos niños requieren tratamientos con inhaladores para las crisis y para inhaladores para controlar esa enfermedad, esa inflamación crónica que hay en las vías respiratorias de los bronquios, que era lo que hablábamos ahorita. Siguiente. Entonces, y finalmente, entonces recuerden que todo ese aire, todas esas vías respiratorias que se inflaman, también puede llegar esa afectación de esos virus o de esas bacterias a los pulmones y es lo que llamamos neumonía. Entonces, digamos que todas se pueden llegar a complicar muy gravemente, pero digamos que la más grave de todas es la neumonía y que también puede ser por virus o por bacterias. Entonces, ¿qué es lo grave de esta enfermedad? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde se intercambia el aire, ¿cierto? El oxígeno, ¿cierto? Con la sangre, y cuando hay esa neumonía, ¿qué pasa? Se llena de agua, ¿cierto? Esas superficies de intercambio se llenan de agua y no permiten que haya un adecuado intercambio, ¿cierto? Del oxígeno y de los nutrientes a todo el organismo, y eso pues es una condición grave que nos llega a complicar a nuestros niños. Siguiente. Entonces ya tenemos como un panorama de
¿Qué es una enfermedad respiratoria aguda? ¿Cierto? Adicionalmente, ¿qué es una enfermedad respiratoria aguda alta? Ya vimos cuáles son las infecciones respiratorias altas, ¿cierto? La otitis, la amigdalitis, la sinusitis, la laringitis, inclusive hasta ahí, ¿cierto? Y las bajas como la bronquiolitis, los episodios oscilantes, las crisis asmáticas, y la neumonía. Entonces, ya sabiendo que esto es, ahora sí vamos a ir, ¿cierto?, a lo práctico, en donde ustedes van a aprender a identificar si un niño que puede llegar a ser su hijo, puede llegar a ser un familiar o puede ser un niño, ¿cierto?, con el que ustedes estén interactuando, de poder identificar si estos niños tienen dificultad para respirar o no. Entonces, esto es muy importante. Entonces, dependiendo de la edad del niño, usted tiene unas respiraciones normales. Entonces, los niños más chiquitos respiran más veces, ¿cierto?, por minuto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, los niños de 0 a 2 meses, las respiraciones normales son más de 60 respiraciones por minuto. Es decir, si respira 61, 62, 63 o más respiraciones, ese niño que está entre 0 a 2 meses tiene dificultad para respirar y ese signo de dificultad para respirar se llama taquipnea, es decir, respiración rápida. Si el niño tiene entre 2 meses a 11 meses, ¿cierto? Y respira más de 50 veces en un minuto, ¿cierto? Entonces, tiene respiración rápida y si está entre 1 año y 5 años, lo máximo que puede llegar a respirar en un minuto son 40 respiraciones. Entonces usted me dice, bueno, pero ¿cómo así que tiene que respirar varias veces en un minuto? Entonces, ¿pero cómo se cuenta eso? ¿Cómo hacemos eso? Entonces resulta que uno como papá o como cuidador de niño puede aprender a contar esas respiraciones y es muy sencillo. Entonces, digamos que la respiración tiene 2 fases, cuando usted toma el aire, ¿cierto? Y cuando usted bota el aire. Entonces, los niños generalmente cuando toman el aire, se infla el pecho y se infla la barriguita, ¿cierto? Y cuando suelta el aire, pues se desinfla, ¿cierto? Como si usted estuviera inflando una bomba. Entonces, cuando usted, entonces, ¿cómo se cuenta? Entonces, usted tiene que tener un reloj o tiene que tener un segundero y va a contar en un minuto, ¿cierto? Estando el niño calmado y sin fiebre, ¿cierto? Porque recordemos que si el niño está llorando va a ser más difícil contarlas, o si el niño está con fiebre, se nos van a ir más respiraciones de lo normal, porque uno de los mecanismos para perder calor cuando tenemos fiebre es respirar rápido. Entonces no vale ni con fiebre, ni estando el niño irritable o llorando. Entonces, cuando el niño está calmadito, entonces vamos a contar con el segundero, ¿cierto? Con el cronómetro del celular, cuántas veces sube la barriguita, solamente cuántas veces sube, porque si contamos cuando sube y cuando bajamos a contar doble. Entonces, vamos a contar cuando sube la barriguita, ¿cierto? En un minuto, cuántas veces sube. Entonces, 1, 2, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Porfa, Angélica, nos ayudas acá en el primer video. Entonces, ahí les voy a poner un video para que entrenemos y aprendemos a contar las respiraciones de un niño que se llama Manuel. Entonces, ahí está Manuel, ¿cierto? En el video que ya se los vamos a mostrar. Y la idea es contar en un minuto. Yo lo voy a contar aquí en mi cronómetro y ustedes también lo van a contar ahí. Vamos a contar cuántas veces sube esa barriguita de Manuel, ¿cierto? Para saber si tiene dificultad para respirar o no. O el que quiera participar. Yo le conté 63. Listo, entonces miren que entonces ya sabemos contar las respiraciones. Entonces Manuel, ¿cierto? Es un niño que está respirando muy mal. Entonces además de que está respirando rápido, tiene otros signos de peligro en general, que está muy dormido, eso se llama letargia o inconsciencia, ¿cierto? Es un niño que está deshidratado, mire que tiene los ojos hundidos y adicionalmente tiene 62 respiraciones. Muy bien, entonces cuando las contamos solamente cuando sube al pechito, entonces tenía 62, entonces tiene 4 años, entonces ya podemos volver a la diapositiva y miremos que para la edad que tenía Manuel, las respiraciones normales son hasta 40 respiraciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Manuel está respirando rápido para su grupo de edad. Miren acá. Lo normal son 40 respiraciones por minuto y estaba respirando 60. Entonces, Manuel, ¿cierto? Tiene un signo clínico que es muy diciente, pues, o que nos sirve a nosotros mucho los clínicos para definir si el paciente tiene neumonía o no. Entonces, hasta que no se muestre lo contrario, ese niño que se llamaba Manuel tenía una neumonía. Entonces, mire que dependiendo del grupo de edad, podemos tener niños que tienen dificultad o no. Si, por ejemplo, le estuviéramos contando las respiraciones, ¿cierto? No a Manuel, sino a Juan, ¿cierto? Que tenía 2 meses y de pronto nos dio 54. Miren que 54 respiraciones para Juan no era dificultad, pero para Manuel sí eran bastantes. Entonces, mire que ese es el primer signo de dificultad para respirar, ¿cierto? Que se llama la taquipnea. Entonces, siguiente diapositiva, les voy a mostrar una cosa
Entonces, vamos a hablar entonces ahora de otro signo de dificultad para respirar que se llama el hundimiento de las costillas. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía que esas vías respiratorias, el huequito se disminuía al calibre, ¿cierto? Y había movilización de moco y eso se cerraba. Entonces, cuando eso se cierra, les da sensación de ahogo y literalmente se ahogan. Entonces, empiezan a respirar con la barriga, entonces se empiezan a hundir las costillitas acá, entonces normalmente usted no tiene por qué ver la diferencia entre el pechito y las costillas, ¿cierto? Usted no tiene por qué ver una línea que se define, ¿cierto? O una diferencia, normalmente se ve plano y usted no puede saber dónde empieza uno y termina otro, entonces cuando se empieza a ver esa diferencia se hace un hundimiento de las costillas acá, ¿cierto? Acá y acá, que se llaman los tirajes, ¿cierto? Los hundimientos de costillas, los tirajes, y el primero que aparece en los niños con dificultad para respirar se llama el tiraje subcostal. Entonces se empieza a notar acá, ¿cierto? La barriguita, entonces una diferencia entre el pecho y la barriguita. Entonces eso se llama tiraje, se llama hundimiento de costillas. Si yo puedo hundir costillas debajo de las costillas, entre las costillas, ¿cierto? Y por encima de las costillas, es decir, aquí a nivel arriba del esternón, ¿cierto? O acá a nivel de las clavículas, son bastantes hundimientos de las costillas. Entonces, digamos que esto es importante aprenderlo a identificar porque entre más hundimientos tenga ese niño, más rápido tenemos que correr al servicio de urgencias porque ese niño se va a cansar de respirar y pues va a dejar de respirar y ahí la cosa se complica bastante. Entonces, ¿por qué les explico esto y por qué les explico la taquipnea? Miren, no es mentira, de los niños que, de las unidades de análisis de mortalidad de los niños que se murieron el año pasado, por ejemplo, en Cundinamarca, de los 10 niños que se murieron, el 30% llegaron tarde al servicio de urgencias. Los papás, los familiares y los cuidadores no aprendieron a identificar eso y el niño se cansó de respirar en la casa o en el trayecto de la casa al hospital y desafortunadamente esos niños fallecieron. Y una de las causas por las que fallecieron es porque los familiares y los cuidadores no aprendieron a identificar esos dos muy importantes signos de dificultad para respirar. Anterior, por favor, no la siguiente, sino la anterior. Pero también hay otros signos de dificultad para respirar. Entonces, cuando, como estábamos hablando, ¿se acuerdan que se disminuía el calibre de esos huequitos? Entonces, cuando ese calibre de las vías respiratorias se disminuye, ese pechito, ¿cierto? Y ese niño empieza a silbar. Entonces usted puede tener silbidos y se escuchan literalmente en las madrugadas o en las noches. Usted escucha cómo le silba el pecho al niño, es un silbido. Entonces el silbido, cuando el niño suelta el aire, ¿se acuerdan que decíamos que la respiración, usted tomaba el aire y usted soltaba el aire? Entonces el pito o ese silbido, cuando el niño suelta el aire, se llama sibilancia y es muy importante porque quiere decir que ese niño está muy tapado, está muy obstruido y a veces lo dejan en la casita ahí silbando y lo llevan al otro día y ese niño puede que ya llegue muy tarde. Entonces, siempre que escuchen un silbido en el pecho, ese niño necesita atención por urgencias inmediatamente. Entonces, el silbido cuando suelta el aire se llama sibilancia, pero hay otro sonido, hay otro silbido que es el silbido cuando usted toma el aire. Cuando usted toma el aire y escucha ese silbido, se llama estridor. Entonces, eso porque es importante porque le indica a usted si ese estridor, es decir, el pito, cuando se está tomando el aire, ¿cierto? Ese pito le indica a usted que las vías respiratorias altas están muy cerradas, es decir, ese niño tiene una laringitis grave, ¿cierto? Y cuando escucha el pito, cuando el niño suelta el aire, se llaman sibilancias y puede tener, ya se están complicando el cuadro respiratorio independientemente de cómo se llame, bronquiolitis, episodio sibilante o crisis asmática, ¿cierto? O neumonía, pero digamos que esos pitos es importante identificarlos. Adicionalmente, si usted escucha un pito en un niño cuando está respirando, cuando está tomando el aire y no está en el contexto de síntomas respiratorios como la tos, ese niño se comió un cuerpo extraño, ¿cierto? Hasta que no se demuestre lo contrario. Y si no se lleva rápido para urgencias, el niño se les va a morir ahí en la casa. Entonces, vienen que son cosas bien importantes y bien interesantes que tenemos que aprender todos los familiares y los cuidadores de niños. Entonces, si quieres, pongamos el segundo video, por favor. Este es el primer ¿Escuchan mi audio? ¿Tiene niño. audio? Se El llama audio se oye, pero no se ve. lejos. ¿No se ve? Se oye un poquito lejos, sí. Entonces, en este ya. video vamos a aprender a identificar qué es un estridor y qué es una sibilancia. Entonces, ya la vamos a poner, pero digamos que les va a quedar absolutamente claro a ustedes
cuáles son esos tipos de silbidos. Entonces, en este van a identificar, la idea es que ustedes identifiquen en este bebé, ¿cierto? Si está con estridor o si está con sibilancia. Entonces, ahí el video pregunta si tiene estridor o no. Entonces, alguno de ustedes nos va a decir si creen que tiene un estridor o si creen que tiene una sibilancia. Listo, ya lo podemos pasar. Entonces, Hernán es un niño muy chiquito y esas vías respiratorias son muy chiquitas, entonces es como si cuando se obstruye la entrada y la salida del aire y se escucha como cuando usted sopla, ¿cierto? Un pitillo cuando está tomándose un líquido. Entonces, ahí no se alcanza a escuchar como tan claro el silbido, pero vamos a escuchar si estuviéramos escuchando el pulmón, ¿cierto? O otro niño que lo tiene como más claro. Esa es una sibilancia, pero digamos que en el siguiente video, si quieres pongámoslo, se escucha, hay un ejemplo de sibilancia y literalmente se escuchan así los niños pitando a la madrugada. Entonces vamos a escuchar para que les quede claro que es una sibilancia. Entonces miren, si obstruye, si ven, disminuye el calibre, entonces ese aire se vuelve turbulento y genera un ruido que es ese que están escuchando que se llama sibilancia. Ese es otro tipo de sibilancia, pero que digamos que ya es como más fino, pero digamos que el que quiero que aprendan es ese pito que es la sibilancia. Entonces ya sabemos, mire, entonces listo, ya lo podemos quitar, gracias. Entonces ya sabemos que es una taquipnea, o sea, una respiración rápida, ya sabemos que es un estridor, que es un pito cuando uno toma el aire, ¿cierto? Que es una obstrucción de la vía respiratoria alta, ya sabemos que es una sibilancia, que es una obstrucción de la vía respiratoria baja, y ya sabemos que es un tiraje, que es un hundimiento de costillitas. Digamos que hay otros signos que en los niños que de pronto ya tienen enfermedades de base, ¿cierto? Que tienen asma, que tienen otras enfermedades en el que el familiar o el cuidador tiene un oxímetro, ¿cierto? En el que le toma la saturación, que es como el nivel de oxigenación que tiene la sangre, ¿cierto? Y que debe estar por encima de 90, pero digamos que ese no es tan necesario. Entonces, pero sí quería que aprendieran esto. Siguiente. Siguiente. Listo, entonces, ahora entonces ya sabemos qué son cada una de esas enfermedades, ¿cierto? Cómo funcionan. Ahora vamos a ver lo más importante. Entonces, ¿cómo evito, cómo prevengo que ese niño, ¿cierto? O que mi hijo se enferme de infecciones respiratorias en lo posible? ¿Cómo lo voy a cuidar en la casa, ¿cierto? Y pues ya que lo acabamos de ver, entonces, ¿cuándo debo consultar al centro de salud? Entonces, vamos a empezar a mirar cómo evito, cuáles son las intervenciones que yo tengo que tener para que el niño se enferme menos. Siguiente. Entonces, miremos acá. Bueno, entonces, bueno, esta la iba a dejar para el final, pero digamos que, bueno, metámosla aquí de una vez. Entonces, es importante, ¿cierto?, que ustedes también se entrenen y se capaciten y tengan como un primer acercamiento sobre el tratamiento, que ahorita lo vamos a ver, y a tratar de quitar ese mito sobre el uso de los inhaladores. Entonces, digamos que pues uno de los principales mitos del uso de los inhaladores es que generan dependencia, ¿cierto? Afectan el corazón, el niño se pone peor, ¿cierto? Y que el niño se vuelve alérgico, que se vuelve dependiente de esos inhaladores. Entonces, ya aprendimos, ¿cierto? Cuáles son los tipos de obstrucciones, ¿cierto? Que puede tener las vías respiratorias, ya hablamos de bronquiolitis, episodios sibilantes, ¿cierto? Y de asma. Entonces, digamos que, ¿para qué sirve el inhalador? Entonces, el inhalador va a ayudar, va a tratar de ayudar a que esas vías respiratorias, ¿cierto?, que están cerradas, se abran. Entonces, el inhalador, ¿cierto? Uno de los inhaladores más importantes que utilizamos nosotros se llama el salbutamol, que va a tratar de abrir esas vías respiratorias, ¿cierto?, para que no se terminen de cerrar y que de pronto el niño no se complique más y termine de pronto con unas intervenciones que no son deseables, que es una cosa que se llama una cánula de alto flujo, o que de pronto terminen intubados. Entonces, esos inhaladores se deben manejar solamente mientras el niño tiene tos y se utilizan durante la fase aguda de la enfermedad, es decir, la primera semana o la segunda semana mientras tiene la infección respiratoria. Una vez ya no tiene los síntomas, pues se retiran, ¿cierto? Entonces, digamos que si son cuadros agudos, no van a generar ninguna dependencia. Y si son cuadros crónicos, en cambio, tampoco. ¿Por qué? Porque al agudo le van a servir para salir de su crisis y al crónico, es decir, el que tiene asma, ¿cierto? Y que tiene esas vías persistentemente inflamadas, va a servir para salir de su crisis
¿cierto? Pero el que va a ayudar a curar la enfermedad, que es otro inhalador que se llama los corticoides inhalados, como la beclometasona, la fluticasona, la budesonida, bueno, no importan los nombres, esos inhaladores lo que van a hacer, ¿cierto?, es desinflamar las vías respiratorias de una manera crónica, pero digamos que el que lo tiene que utilizar todo el tiempo, ¿cierto?, es el asmático. Entonces, ¿cómo funciona esta enfermedad? Esta enfermedad es igual que, por ejemplo, un abuelito hipertenso. ¿Qué te diga si el abuelito hipertenso? Pues tomarse las pastas. Afortunadamente para los niños que tienen un adecuado manejo con ese inhalador, con ese controlador, ya en la adolescencia, la gran mayoría pueden llegar a inclusive a dejar de utilizar ese manejo controlador y solamente utilizar su salbutamol en las crisis. Entonces, digamos que eso es importante. Entonces, no es que genere dependencia, sino que el niño tiene un asma o que tiene unos paros respiratorios crónicos que necesitan que usted esté utilizando ese tipo de inhaladores, pero digamos que no generan ninguna dependencia. ¿Afectan el corazón? Entonces, ahí viene lo siguiente. Entonces, muchos papás o muchos cuidadores o muchos familiares creen que de pronto el niño es alérgico al inhalador porque se pone un poco taquicárdico. Entonces resulta que si bien el salbutamol sirve para abrir las vías respiratorias, también estimula el corazón, pero estimula el corazón de una manera que no es grave. Es decir, el corazón sí va más rápido, pero una vez se termina el esquema de crisis o la frecuencia del inhalador, a los 5 a los 10 minutos ya esa sensación o esas palpitaciones o ese corazón que está acelerado va a volver a su estado normal, no va a tener ninguna complicación. ¿Que el niño se pone peor? Claramente no, ¿cierto? Porque lo que se trata es de abrir las vías respiratorias, ¿cierto? ¿Y que el niño se vuelve alérgico? No, ¿cierto? De hecho, sirve para abrir esas vías respiratorias. Algunos niños, un porcentaje muy bajo, son alérgicos, pero digamos que cuando usted es alérgico se brota, ¿cierto? Y se pone malito, pero digamos que la gran mayoría no tienen ninguna complicación. Siguiente. Entonces, ahora sí, entremos en materia de las... bueno, entonces, esta también es importante porque muchos de ustedes o algunos de ustedes pueden tener niños asmáticos en su casa, ¿cierto? O que estén utilizando inhaladores frecuentemente y resulta que el inhalador tiene unas dosis, es decir, ese inhalador se acaba, ¿cierto? Y si usted no tiene en cuenta eso, ¿cierto? Puede estar haciendo inhalaciones de nada porque no le está aplicando el medicamento, el niño no le mejora. Entonces, sí es importante que ustedes aprendan, ¿cierto?, a saber si un inhalador tiene medicamento o no tiene medicamento, y eso es muy fácil. ¿Qué hace usted? En un vasito de agua, ¿cierto? Echa el inhalador o lo mete, ¿cierto? Y si tiene medicamento se hunde, y si ya está vacío, ya no tiene medicamento, pues va a la superficie. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en los niños que tienen que utilizar el inhalador, beclometasona o el corticoide inhalado que sea permanente, eso se acaba, y si usted no tiene en cuenta eso, ¿cierto? De que eso tiene solamente 200 disparos, pues el tratamiento no va a ser efectivo, ¿cierto? Y el paciente no va a mejorar, y no va a mejorar no porque el inhalador sea malo, sino porque se acabó, ¿cierto? O si el salbutamol ya se acabó después de 3 o 4 días de estarle haciendo los puff, ¿cierto? Y si se acabó, pues no tener el niño mejoría, pues porque no tiene medicación. Siguiente. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta con los inhaladores. Entonces, ¿cómo se debe hacer una inhalación? Entonces, siempre en niños, en adolescentes, en adultos, en abuelitos, siempre se debe utilizar la inhalocámara, ¿cierto?, para hacer el inhalador. ¿Por qué? Porque si usted lo utiliza directamente en la boca, ¿cierto?, no va a servir para nada, porque cuando usted hace el puff, eso se va a quedar aquí en la boquita, ¿cierto? Y no va, ¿cierto?, a tener el paciente ninguna mejoría. Entonces, cuando usted lo oprime, estando con la inhalocámara, ¿cierto?, con la camarita, usted lo coloca y el medicamento, ¿cierto?, con cada respiración, el niño lo va a ir inhalando, ¿cierto?, o el adulto o el abuelito lo va a ir inhalando, ¿cierto?, y eso va a tener un mejor efecto porque va a bajar hasta el final de las vías respiratorias y va a hacer que se abra. Entonces, digamos que miren que hay muchas cosas que son básicas que todo familiar, todo cuidador de niño que utiliza un inhalador debe saber para saber si el inhalador le está haciendo efecto o no le está haciendo efecto. Entonces, digamos que es importante. Siguiente. Entonces, siguiente, esto es como un instructivo. Yo, si quieren, ahí les dejan la presentación de ver cómo se utiliza la inhalocámara. Siguiente. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Entonces, ¿cómo hago yo para prevenir que mi hijo se enferme? Entonces, la primera medida, ¿cierto?, para evitar que mi hijo se enferme o prevenir las infecciones respiratorias más graves, ¿cierto?, es la primera intervención en salud pública, es la intervención en salud pública que después del agua potable es la que más salva vidas en el mundo. Entonces, siguiente, porfa. Entonces, ¿y cuál será esa intervención en salud pública tan importante? Se llama la vacunación. Resulta que cuando nosotros nacemos, nuestro sistema de defensas está inmaduro, ¿cierto?
y necesitamos, ¿cierto?, fortalecerlo para que cuando entre en contacto con esas infecciones respiratorias que desafortunadamente no podemos saber, ¿cierto? Si alguien nos tose en la cara o nos prende infección respiratoria, no podemos saber si es un virus o si es una bacteria. Entonces, en el niño, eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque ese sistema inmunológico no está preparado, ¿cierto?, para defenderse de esas enfermedades. Entonces, cuando nosotros vacunamos, ¿cierto?, estamos colocando pedacitos del bichito, ¿cierto?, que no nos van a producir la enfermedad. Entonces, esa es otra cosa importante en vacunación, ¿cierto? Inclusive en COVID, ¿cierto? Ninguna vacuna nos va a producir la enfermedad. Entonces, son pedacitos, están hechas con diferentes tecnologías y tienen pedacitos de esos bichitos que van a hacer que yo pueda, ¿cierto?, defenderme y tener una memoria para que cuando la enfermedad, ¿cierto?, entre en contacto conmigo, yo me pueda defender y no me complique, es decir, no me tengan que hospitalizar, ¿cierto?, y no me muera. Entonces, las enfermedades más importantes que matan los niños de enfermedades respiratorias y otras enfermedades se pueden y se deben prevenir con vacunación. Entonces, como para ponerles un ejemplo, entonces, de las respiratorias, ¿cuáles son las más importantes? Entonces, hay una enfermedad que se llama el neumococo, que es la principal causa de neumonía. La segunda causa es una cosa que se llama una infección por Haemophilus influenza, la difteria, la tosferina. Estas 4 enfermedades son las que más, ¿cierto?, matan niños, ¿cierto? Y más matan niños, sobre todo los no vacunados, ¿cierto? O los que tienen esquemas de vacunación incompletos. Entonces, ¿qué otras tenemos de las respiratorias? Solamente por dar un ejemplo. Influenza, entonces el bebé debe recibir, ¿cierto?, la dosis de influenza de los 6 y los 7 meses. Recuerden, ¿cierto?, que ya a partir de este mes llegó la vacuna de COVID para mayores de 6 meses. Entonces, es bien importante hacer esto porque resulta que estamos en pico respiratorio y no sabemos si lo que estamos teniendo, si lo que estamos enfrentados es a un COVID, o a un sincitial, o a un adenovirus, o a una influenza, o a un metaneumovirus. Entonces, digamos que hay virus que son mucho más agresivos que otros, y entre los virus más agresivos está el COVID, ¿cierto? Y todos los adultos tenemos así sea una sola vacuna, o 3 o 4, ¿cierto? Pero los niños no estaban protegidos, ¿cierto? Porque no, para esos grupos de edad no había vacuna, pero miren, ya a partir de los 6 meses, ¿cierto?, podemos vacunarlos, ¿cierto? La mayoría de plataformas ya no es a los 3 años, sino ya la tenemos a los 6 meses. Entonces, sí les sugiero que acudamos a los centros de vacunación para poder empezar a colocar el esquema de vacunación. Y hay otras muchas vacunas que nos salvan de otras enfermedades que pueden ser mortales, pero digamos que la vacunación es fundamental. Si no hay vacunación, usted puede hacer lo que quiera y digamos que las enfermedades graves lo van a atacar y van a complicar ese bebé. La anterior, por favor. Entonces, ¿qué otra medida? Y que de pronto no lo teníamos presente en COVID, pero que ya después decimos, eso nos va a dar gripe y no nos va a pasar nada. Resulta que los grupos, ¿cierto? Los grupos de curso de vida, los extremos de la vida y los niños que tienen factores de riesgo, se van a enfermar más y se van a morir más de estas enfermedades. Entonces, estos grupos deben estar protegidos y estos niños, ¿cierto? Y estos abuelitos o los niños que tienen factores de riesgo no deben estar en contacto con gente que tenga gripa y que tenga tos. ¿Por qué razón? Porque se la pueden pegar por 2 mecanismos. Entonces, todo el mundo piensa que solamente, ¿cierto?, si le tosen a uno encima es que le van a prender las infecciones respiratorias. Claro, sí es un método, ¿cierto?, de transmisión, es un método importante de transmisión, porque resulta que cuando la gente tose, ¿cierto?, a pesar de que no le esté tosiendo encima, esa tos o esos virus que usted está sacando cuando tose no van al piso, ¿cierto? Y no se van para arriba, ¿cierto?, para el cielo. Se quedan suspendidos en el aire. Son tan chiquitos, ¿cierto? Y pesan tan poquito que lo que hacen es quedar suspendidos en el aire. Entonces, si yo estoy en un sitio que no tiene buena ventilación, que no está entrando adecuado aire, ¿cierto? Por ejemplo, una habitación o la sala o el comedor, y hay gente que tiene síntomas respiratorios y tosió ahí, así se haya ido para otro lado y usted llega y huele ese aire, ahí están suspendidos ese virus, igual se le puede pegar. Entonces, digamos que esos niños, ¿cierto?, deben estar, ¿cierto?, o esos abuelitos, esos niños que tengan factores de riesgo, deben estar, digamos que no deben estar ni siquiera en la misma habitación, ¿cierto?, de las personas que tengan síntomas respiratorios, porque se le pueden producir, se lo pueden pegar por la vía aérea. Pero digamos que esa no es la principal manera de contagio de las infecciones respiratorias, y esto es fundamental hacer esta pedagogía. La gran mayoría de virus respiratorios y los más frecuentes son sincitial, influenza, ¿cierto?, de adenovirus, que son los más, como los que ponen más mal a los niños, se los pegamos a ellos es por contacto. Cuando las personas tienen gripa, ¿qué es lo primero que hacen? Se llevan, ¿cierto?, la mano a la boca,
o se llevan el pañuelo que no es desechable a la boca, ¿cierto? Y todos esos virus que quedan en las manos van a todas las superficies, ¿cierto? O si usted toca directamente al niño o a la persona, se lo está pegando por ahí, con el tacto, así no le esté tosiendo y así no le esté respirando encima. O por fómites, ¿qué quiere decir eso? Que si el niño tocó esa baranda o ese vaso, o tomó el mismo vaso, el mismo cubierto, ¿cierto? Que usted tomó, ahí se va a pegar el virus y no necesariamente le están tosiendo encima. Entonces, hay que estarse lavando las manos frecuentemente, cada 2 a 3 horas, y si la persona tiene gripa, se debe colocar tapabocas, ¿cierto? Y se debe lavar las manos frecuentemente, ¿cierto? Y sobre todo cuando vaya a estar en contacto con un niño, con un menor de 5 años, porque entonces la mamá o el papá definitivamente tiene que estar en contacto, deben tener tapabocas y se deben estar lavando las manos frecuentemente para tratar de que ese niño no se vaya a contagiar. Si usted hace adecuadas medidas, puede que ese niño no se contagie, ¿cierto?, de ese virus. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, evite ahorita que son los sitios de lluvia, entonces, llevar a los niños a sitios públicos. Por ejemplo, ¿qué sitios públicos? Entonces, por ejemplo, los parques de diversiones que están dentro, ¿cierto? Que son indoor, que no están, por ejemplo, al aire libre, ¿cierto? Hay muchos niños que van a esos parques y que llevan síntomas respiratorios y que le están tosiendo, ¿cierto? Y que están cogiendo frecuentemente todo eso. Entonces, digamos que tratar de evitar sitios públicos y de aglomeraciones porque ahí es donde más, ¿cierto? Se puede pegar el virus. Entonces, por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, el Transmilenio, la ruta, el bus, eso es muy complicado, sí, pero digamos que hay que hacerlo. Si yo tengo un niño que tiene factores de riesgo, por ejemplo, fue bajo peso, o tiene una inmunodeficiencia, o tiene una parálisis cerebral, o tiene un problema del corazón, ¿cierto? Esos niños, si ya tienen más de 2 años, debemos empezar a enseñarles a que empiecen a utilizar sus tapabocas, porque en los medios de transporte también nos podemos contagiar. Si yo no tengo ningún síntoma respiratorio, ¿cierto? Y yo lo hago, me pongo mi tapabocas normal o me pongo mi N95, me pongo mi tapabocas porque sé que voy a estar en contacto con personas que están con síntomas respiratorios y ese virus lo puedo llevar a la casa. Y si de pronto tengo al abuelito, tengo al niño que fue prematuro, que tiene bajo peso, ¿cierto? Lo voy a contagiar y lo voy a complicar. Entonces, digamos que sí tenemos que tener, todavía quedarnos con esa cultura de cuando había COVID, que utilizamos los síntomas respiratorios, sobre todo cuando había picos en los que estaba más alto. Entonces, digamos que ahorita van a empezar a aparecer más las infecciones respiratorias porque empezó a llover, ¿cierto? Y la gente va a empezar a tener más síntomas respiratorios. Entonces, eso es importante también, evitar los cambios de temperatura en los niños, porque eso es importante. Muchas veces les ponemos 10 camisetas, 4 chaquetas, ¿cierto? Pero no les cubrimos la nariz y la boca, y ahí es donde entran los virus, y ahí es cuando se complican los niños. Entonces, digamos que hay que colocar un pasamontañas, hay que cubrir la nariz y la boca, no tanta chaqueta, ¿cierto? Y no tanta camiseta, sino lo más importante es cubrir nariz y boca. ¿Qué otra cosa? Si el niño es un lactante, es decir, tiene menos de 2 años, hay que ofrecer la lactancia materna porque este es un factor protector de las infecciones respiratorias. Los niños que tienen lactancia materna, sobre todo si tuvieron lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses, se van a enfermar menos de infecciones respiratorias, les va a dar menos enfermedades gastrointestinales y les va a dar menos desnutrición. Entonces, y si les va a dar mucho más leve que los que no toman lactancia materna. Entonces, digamos que es un factor protector o es un factor de riesgo si no lo tengo. Entonces, esquema de vacunación ya lo dijimos, facilitar la iluminación y la ventilación para que el aire circule, cosa que si hay virus, ¿cierto? Ese virus no se quede ahí suspendido en el aire, sino que se vaya, ¿cierto? Para otro lado, limpiar las superficies de la casa con desinfectantes comunes, no hay que utilizar como desinfectantes raros, porfa, alguien dejó abierto el micrófono, gracias. Evitar el contacto con fumadores. Esto sí es crítico, sobre todo en los niños crónicos como los asmáticos, pero también en los niños que son normales o que no tienen factores de riesgo. Si yo estoy en contacto con un fumador, así no me esté fumando encima, el solo tener el aire de ese fumador, ¿cierto? Me va a generar entre 8 a 10 veces más infecciones respiratorias que si no tengo al fumador. Y si es un niño que, por ejemplo, tiene asma y está en contacto con el fumador, tengan la plena seguridad que ese niño no se va a controlar, ¿cierto?, de su asma y va a tener muchas complicaciones con el manejo de su enfermedad. Entonces, los fumadores son lo peor para un niño que tenga o que no tenga enfermedad para respirar. Entonces es muy importante. Pueden bañarse, pueden hacer lo que quieran, pueden fumar en la calle, pero hay una cosa que se llama humo de segunda mano. Le da lo mismo si usted va y lo abraza, lo besa, y tu contacto con el cigarrillo es igualito que fumarle encima. Entonces digamos que no hay
una diferenciación entre que no le fume encima o no. Además, si le fuma encima es otro factor adicional porque lo está convirtiendo en un fumador pasivo y el riesgo de que tenga cáncer en la adolescencia o en la adultez temprana pues va a ser más alto. Entonces ya hablamos del tapabocas y cubrirse la boca. Listo, siguiente. Siguiente. Entonces, esto es bien importante y esto sí es un favor encarecido que yo les hago. Si ustedes tienen hijos con síntomas respiratorios que están con tos, con mocos, con estornudos, por favor no los manden al colegio. Si su niño es sano, no tuvo ningún factor de riesgo, no tiene problemas del corazón, no es asmático, perfecto, puede que a él no le vaya a pasar nada, va a tener la tosecita, ¿cierto? Y le va a ir bien. Pero resulta que su hijo va al colegio y va al jardín y va a la guardería y a ese jardín, a ese colegio, a esa guardería van niños que tienen factores de riesgo y que de pronto son amiguitos de su hijo y los va a complicar. Entonces ese niño puede terminar hospitalizado, ¿cierto? Puede terminar grave o inclusive se puede morir. Entonces esta es una recomendación fundamental. Si tiene niños con infección respiratoria aguda, no, por favor, no los mande al colegio porque si hay niños que tengan factores de riesgo, los puede complicar, inclusive los puede matar. Entonces, esto sí es importante tenerlo en cuenta. Siguiente. Entonces, ya hablamos entonces cómo la prevengo. Entonces, ahora, ¿cómo lo cuido? Entonces, esta es una mnemotecnia súper fácil que se llama Faltan, ¿cierto? Entonces, en la que cuando yo tengo un niño con enfermedad respiratoria va a presentar varios síntomas. Entonces, va a presentar uno fiebre. Entonces, la fiebre se puede manejar o como su médico le dijo, ¿cierto? Con el medicamento, ¿cierto? Nosotros generalmente sugerimos acetaminofén, ¿cierto? No sugerimos AINES como el Advil o como el naproxeno, como el ibuprofeno. ¿Por qué razón? Porque si el niño está deshidratado, los riñoncitos de ese niño van a empezar a sufrir. Entonces, digamos que no es lo ideal. Entonces, hay medidas que son no farmacológicas, es decir, no necesariamente a un niño le va a bajar la fiebre solamente si le doy medicamento. Entonces, el simple hecho de quitarle, ¿cierto? Las 50 camisetas y las 4 chaquetas, ¿cierto? Va a hacer que la temperatura baje y se puede quitar la fiebre. Podemos bañarlo 15 minutos con agüita tibia, no le va a pasar nada, ¿cierto? Se baña con agüita tibia, baja la temperatura o se le ponen medios físicos tibios, no fríos, tibios, ¿cierto? En la cabecita, en las axilas o en la ingle. Eso ayuda a bajar la fiebre o si efectivamente no le baja, pues dar su medicamento que le haya formulado pues su médico. La alimentación, todos los niños que se enferman generalmente dejan de comer sólidos. Lo más importante es que consuman líquidos, todos los líquidos que quiera, lo que quiera tomar, lactancia materna, agua, jugo, lo que sea. Y si es posible, suerito. Usted se puede deshidratar y no necesariamente estar con vómito y con diarrea. Entonces, digamos que es importante tener a los niños hidratados. El lavado de manos, ya lo dijimos, ¿por qué? El niño también les puede transmitir a ustedes las infecciones respiratorias. Y si se enferma el cuidador, ¿quién cuida al niño? ¿Cierto? Entonces, ahí, entonces, lavado de manos, ¿cierto? La etiqueta de todo. Entonces, cuando vaya a toser, ¿cierto? El niño o la persona que tiene gripa o el adulto, tosan, pero no se pongan la mano en la boca. Pongan la cara anterior del antebrazo, ¿cierto? El codo y tosan en la ropa, ¿cierto? Eso va a evitar que la saliva, ¿cierto? Las microgotas que ustedes no ven, ¿cierto? Queden suspendidas en el aire y llegue otra persona, respire y se las lleve y se lleve un cuadro respiratorio para la casa. Entonces esa etiqueta entonces es importante o utilizar tapabocas si tienen tos. Yo generalmente lo utilizo así no tenga tos porque voy a estar en contacto con niños y con personas que tienen síntomas respiratorios que no tienen la conciencia y no se cuidan. Entonces, los signos de alarma, que ya los aprendimos, ¿cierto? Y el lavado nasal, sobre todo el lavado nasal en los niños menores de 1 año. Entonces, esos niños son respiradores nasales y una sola obstrucción nasal puede hacer que tenga dificultad para respirar. Entonces, el lavado nasal es bien importante y es fundamental, ¿cierto? Para que el niño esté respirando mejor y esté respirando tranquilo. Siguiente. Entonces, estas diapositivas son de resumen. Entonces, ¿cómo cuida al niño en la casa? Entonces, ya aprendimos a darle líquidos, a lavarle la nariz, a manejarle la fiebre, ¿cierto? Siguiente. Los signos de alarma. Entonces, ya hablamos de los signos de dificultad para respirar. Entonces, ya hablamos de respiración rápida, ¿cierto? De hundimiento de costillas, de estridor, de sibilancias, ¿cierto? Entonces, pero hay otros signos de dificultad, hay otros signos de alarma que a pesar de que el niño no esté con dificultad, es imperativo consultar a la urgencia. Entonces, fiebre de difícil control, ¿qué quiere decir eso? Que sea mayor a 3 días, ¿cierto? Que sea mayor a 39 en cualquier momento,
¿cierto? Y que sea difícil controlarla. Digamos que hay que definir qué es de difícil control. Entonces, usted está dando, ¿cierto? Está haciendo los medios físicos y está dando la medicación. Generalmente, usted da el medicamento, ¿cierto? Quita la fiebre y a las 6 horas o a las 8 horas empieza a dar fiebre. Esa es una fiebre que sí se está controlando. Cuando decimos fiebre de difícil control, ¿qué es? Usted lo baña, le pone los medios físicos, le da el medicamento y la fiebre no baja, no baja, no baja. Entonces, eso es un signo para consultar a la urgencia. Entonces, 1. 2, que el niño esté muy dormido, ¿cierto? O que no responda a estímulos, entonces se llama letargia o inconsciencia. Cuando yo estimulo al niño con estímulos auditivos, el niño me interactúa, me abre los ojos, ¿cierto? Entonces, eso se llama letargia cuando un niño no está despierto, es difícil de despertar. O cuando lo toco y le hago estímulos, ¿cierto? Táctiles y lo llamo y el niño no me responde, es un niño que está gravemente enfermo, a pesar de que no tenga signos de dificultad para respirar, hay que irse por urgencias. ¿Qué otro? Que no acepte, ¿cierto? Y que no tolere vía oral. ¿Qué es aceptación? Entonces ya lo dijimos. Entonces lo ideal es que acepten líquidos, que el niño reciba su lactancia materna, ¿cierto? Reciba la teta, la leche materna, ¿cierto? Que reciba los juguitos, que reciba el agua. Si lo recibe, eso es aceptación, entonces el niño está recibiendo. Entonces, y la otra es tolerancia, que los contenga en la barriga después de haberlos aceptado. Entonces, si el niño, por ejemplo, come 6 o 7 veces en el día y vomita 4 o 5, es un niño que se va a deshidratar rápidamente, ¿cierto? Y que se va a poner muy malito. Entonces, esos niños hay que consultar por urgencias y la otra es que convulsionen. Entonces, usted me va a decir, bueno, pero yo nunca he visto convulsión a nadie, que es una convulsión. Entonces, en la convulsión el niño se pone pálido, se pone morado, ¿cierto? Se pone duro, ¿cierto? Las piernas y los brazos se ponen rígidos o se mueven, ¿cierto? Entonces se mueven las manitos, se mueven los brazos, el niño está completamente desconectado del entorno, eso dura varios minutos, que son, mejor dicho, el terror para los familiares y los cuidadores. No piensa que el bebé se le va a morir, que el niño se le va a morir, ¿cierto? Entonces, si el niño presenta convulsiones, hay que consultar a urgencia rápidamente, así ya le haya pasado, porque muchas veces termina la convulsión y usted dice, no, pero ya le pasó, entonces no lo llevemos. No, siempre que el niño convulsione hay que llevarlos, ¿cierto?, al hospital. Entonces, digamos que es una noción de peligro en general y el otro es los dolores de oído, pero sobre todo los dolores de oído en el que salga líquido por el oído. Entonces, eso es indicativo de que el niño necesita antibiótico y que requiere un manejo por urgencias rápidamente para manejar su cuadro de otitis. Entonces, siguiente. Eso era lo que les traía para hoy. No sé si de pronto quieren que hagamos un ejercicio para que ustedes lo interioricen y sepan de pronto qué hacer con ese niño, si les aparece o si no. Entonces, ustedes me dirán si hacemos el ejercicio o si creen que de pronto ya están entrenados. Ustedes me dirán. Es muy sencillo, nos demoramos 2 minutos. Es súper fácil. Sí, el ejercicio, por favor. Hagámoslo. Entonces, miren, entonces tenemos este ejercicio. Entonces, digamos que este es un niño que está en el jardín. Entonces, cualquiera de nosotros, puede ser, todos somos educadores. Entonces, mire, Mariana llega al jardín. Marianita tiene 3 años. Llegó al jardín y la profesora, ¿cierto? Le ve a Marianita que tiene tos, que Marianita está tosiendo, ¿cierto? Que no la pone morada ni la pone a vomitar, pero que está con tos. Entonces, ahí, ¿quién de ustedes se anima a dar una recomendación o qué le diría Marianita a la mamá cuando se la está entregando ahí en el jardín o en el colegio? ¿Qué es lo primero que usted tendría que hacer con Marianita? Llevarla al médico. Llevarla al No dejarla médico, en el sí. colegio. Exactamente, Yo devolverla no, para la casa. yo no la llevo al colegio. Exactamente, pero resulta que hay muchos papás que llevan a las Marianitas al colegio y resulta que la mejor amiga de Marianita era Paula y Paula tenía una cardiopatía y tenía un síndrome de Down. Resulta que Marianita la dejaron entrar porque la mamá dijo, no, yo no tengo con quién dejar a Marianita, entonces la dejó entrar la profe, le dio pesar, ¿cierto? Y resulta que la mejor amiga de Marianita tenía una cardiopatía, se le pegó el bicho a Marianita, Marianita terminó hospitalizada y desafortunadamente Marianita se murió, ¿cierto? Entonces, mire que Marianita le fue súper, no le pasó nada, pero resulta que a la amiguita Marianita sí le pasó. Entonces, digamos que la primera recomendación sería que no entrara, ¿cierto? La segunda recomendación sería que la mamá le dijera a Marianita lo que aprendimos, ¿cierto? Mire si la ve respirando mal, mire si la ve hundiendo las costillitas, mire si la fiebre no le baja, ¿cierto? Mire si no tolera vía oral, ¿cierto? Entonces, la educamos a ese familiar, a ese cuidador, para que aprenda cuáles son las complicaciones de esa infección respiratoria que puede llegar a tener Marianita para que la lleve al médico en caso de ser necesario, ¿cierto? Entonces, digamos que ese sería como
el acercamiento que tendría que hacer alguien, ¿cierto? O en este caso la educadora, con un familiar o con un niño que le llegue al jardín. Siguiente, vamos a ver si hay otro ejercicio por ahí. Entonces, aquí está otro, miren. Entonces, Julián tiene 2 años y 4 meses, lo llevaron al jardín y al ingreso la profe le da que cuando tose, ¿cierto? Llama al vómito, se está vomitando cada vez que tose, ¿cierto? Y lo ve como respirando como rápido, ¿cierto? Tiene 2 añitos. Entonces, ¿qué harían ustedes con Julián? Si les llega a ustedes, no sé, un amiguito les llegó a la casa y ustedes lo ven, oiga, como, uy, mire, este niño tosió y se vomitó, ¿cierto? Y está respirando como rápido, ¿qué harían con ese niño? ¿Qué le sugerirían a la mamá o qué harían ustedes para ayudar a ese niño para identificar si tiene dificultad para respirar? No, ya están en capacidad de identificar si respira rápido, si hunde costillas, si tiene sibilancia, si tiene estridor, ya son unos duros. ¿Qué harían? Pues yo le Al diría que médico no lo dejen rápido, al jardín y que lo lleve a urgencias. Claro, entonces a mire que ya tiene un urgencias de signo de una. peligro general que está vomitando, ¿sí o no? Está vomitando Claro. con la tos, entonces ahí ya se puede deshidratar. Segundo, lo ve respirando rápido. ¿Yo qué haría? Venga, mamá, venga, déjeme mirar la barriguita del niño, le quito la camisetica y le cuento las respiraciones, ¿cierto? Entonces resulta que Julián tiene 2 años. ¿Cuántas son las respiraciones normales para Julián que tiene 2 años? ¿Se acuerdan? 2 años. ¿Cuántas respiraciones son las normales? 40. Entonces, y le conté las respiraciones y tiene 50, ¿cierto? Tiene 50 respiraciones. ¿Qué tengo que decirle a esa mamá? Mamá, nos toca correr con Julián, ¿cierto? Porque tiene dificultad para respirar. Seguramente Julián tiene un episodio sibilante, tiene una crisis asmática que necesita rápidamente oxígeno, que necesita rápidamente inhalador, que necesita rápidamente hidratación, necesita intervenciones ya para que no se complique y para que no se muera, ¿cierto? Entonces, digamos que mire que uno, a pesar de que uno no, si uno, así uno no sea médico, puede salvar vidas, ¿cierto? Y puede decirle a la mamá, mire, este niño tiene tal cosa, y la mamá lo llevó a tiempo, y a Juliancito le fue bien, pero si digamos Juliancito nadie le dijo nada, la mamá se quedó fresca y como que ya cuando lo vio fue ya, ¿cierto? Ya que se le olvidó respirar, ya llegó a urgencias y ya de pronto no había nada que hacer por Julián. Entonces, miren que las cosas sí hay que hacer. Entonces, siguiente. Alguien está diciendo en el chat que hay que trabajar. Sí, tranquilo, ya vamos a terminar. No hagamos este ejercicio, tranquilos. Terminemos el ejercicio porque tienen que trabajar. Entonces, esto era lo que traíamos para el día de hoy. Muchas gracias a todos. Y pues espero que les sirva para la vida. No para ahorita, no para la jornada, sino para la vida. Entonces, muchas gracias a Exacto. todos. Esto era lo que traíamos desde la estrategia IEPI para presentarles. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muy amable. Muchas Que estén gracias. bien. Por ¿Tienen aquí alguna están pregunta? diciendo, Andrés Méndez dice que por favor siga. Andrés, No, ¿tienes pues alguna consulta, alguna pregunta para el doctor? alguien tiene que trabajar, está muy ocupado. No, señora. Todo bien. Pero No, Si tienen todo de preguntas, si tienen pero dudas, podemos quedarnos los otros escuchándolo, ¿No doctor. hay link de asistencia, Angélica? ¿Perdón? ¿El link de asistencia hay? Un momento, por favor, ya Marina del Pilar. En un momento Sí. lo compartirá. Gracias. Doc, pero muy Señora. interesante, sobre todo útil para los que tienen niños pequeños o cuidamos niños pequeños, en mi caso. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas para el doctor? ¿Alguna curiosidad? entonces, ahí les queda la presentación, les quedan los videos para los que Muchísimas quieran gracias. consultar. Y cualquier cosa, pues estamos ahí a la orden en la estrategia. Muchas gracias, doctor. Muy Vale, muchas interesante, de gracias. verdad. Muchísimas Doctor, muchas gracias. gracias, muy práctico. Gracias Muy a práctico, ustedes muy por el didáctico. tiempo. Muy amables. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Muchas gracias a gracias. todos. Que estén bien. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde para todos, compañeros. Mil bendiciones.